Del Señor. Alabado sea el nombre, el único nombre, al único Dios verdadero, a Él quien adoramos en este lugar. Amén. ¿Cuántos están gozando? Hay gozo en este día. Hay gozo en la presencia del Señor. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, amados hermanos. Y de esa forma saludamos a los amigos que se encuentran en medio de nosotros. Amén. Regale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que a Él merece toda alabanza y toda gloria. También saludamos a los que nos miran por Facebook, por diferentes plataformas. Que Dios bendiga en sus vidas. Amén. Ha sido un privilegio tan maravilloso de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Los de casa saben que estamos estudiando Eclesiastés, pero por este momento tan maravilloso vamos a estar pausando lo que es el libro de Tesalonicenses. Amén. Así que les pido que vayan conmigo en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, cuando ya lo tiene el capítulo, indícame con un amén fuerte. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. No dejan de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre. Amén. Éxodo capítulo 3, cuando usted ya tiene el capítulo, nos vamos a ubicar en el versículo 7 hasta el verso 10. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Todos lo tenemos? Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. Dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Oremos al Señor. Padre que habitas en gloria, venimos ante tu presencia, Señor, en este maravilloso momento, Dios mío. Señor, estamos tan agradecidos, Dios eterno, con usted, Dios eterno, por todo el momento que usted nos ha dado, Señor. Lleva, Señor, 21 años, Señor, de aniversario, Señor amado, esta amada congregación, Dios mío, desde que usted, Dios eterno, llamó, Señor, al pastor, Señor, a pastorear, Señor amado. Yo sé que ha estado, Señor, desde el principio, Señor, y ha estado con nosotros hasta hoy, Dios eterno, y pues esperamos, Dios, que sea usted mismo con nosotros, Dios eterno. Ayúdanos, Dios mío, a servirte, Dios. Ahora ha llegado el momento, Señor, de escuchar, oír su palabra, Dios mío, en el cual, Señor, le hemos leído, Dios eterno. Señor, háblenos, te pedimos, Dios mío, que no nos pases por alto a ninguno, Señor, de los que estamos aquí. Señor del cielo, háblenos, te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. El texto que hemos leído, querida iglesia, es en Éxodo capítulo 3, verso 7, y dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hace 400 años, aproximadamente en el año 1619, llegaron aquí los primeros africanos víctimas de esclavitud. ¿Usted conoce eso? En el año 1619, ahora, un hombre llamado Abraham Lincoln, en el año 1863, él hace la proclamación de la emancipación de los esclavos. Y dice, ahora son libres. Cuando llegó el presidente Abraham Lincoln, firmó y dijo, ahora son libres. Aproximadamente estuvieron por 244 años de esclavitud. Y nos damos cuenta, iglesia, el versículo que hemos leído, dice la Biblia que el pueblo de Israel había estado por 400 años de esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto por 400 años de esclavitud. Por ser exacto, es 430 años, pero en sí la esclavitud son 400 años. Amén. El tema en el cual vamos a estar en esta preciosa hora de la mañana es la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es el tema? La liberación de la esclavitud de Egipto. Y desde ya vamos a ver el punto. El capítulo 3, verso 7 nos dice así: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El punto 1 en el cual estaremos hablando es la condición del hombre en el Egipto. Amén. El punto 1 que vamos a estar es la condición del hombre en el Egipto. Y nos damos cuenta aquí en el verso 7 nos dice Dios, aquí dice, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias. Si usted lee los capítulos 7 al verso 10, dice, aflicción, angustia y opresión, en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Amén. De esa forma nosotros estamos viendo que el pueblo de Israel había sido esclavo. Egipto para nosotros representa el mundo. Amén. Representa todo lo que es podríamos decir, lo que se mueve en el mundo. Eso representa Egipto, y Faraón representa el diablo, que Dios lo reprende. Amén. Y sus exactores son aquellos que hacen esclavizar al hombre. Son aquellos que lo azota al hombre. Amén. Entonces la condición del hombre en Egipto, si nos damos cuenta, y la Biblia nos habla de una esclavización en nuestra vida espiritual. Mucha gente están esclavizados. Literalmente el pueblo de Israel se había encontrado por 400 años en esclavitud en Egipto. Estaba literalmente. Pero usted dirá, pero este pueblo fue y Dios lo liberó. ¿Cuál es mi esclavitud en este día? ¿Cuál es tu esclavitud? Amén. La esclavitud de Egipto, que en términos espirituales es la esclavitud del pecado a tu vida. ¿Sí me escucharon? La esclavitud de Egipto es la esclavitud del pecado a tu vida. Eso nosotros podemos ver Juan 8:34. Juan 8:34 nos dice así, de esta forma: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Nos damos cuenta que Israel se encontraba esclavo allá en Egipto, y en término espiritual, para nosotros, la persona que está esclavizado es por el pecado. Usted dirá en este momento,
¿Cuál es la esclavitud, el pecado en mi vida? Usted lo conoce muy bien. Pero más sin embargo, hagamos un análisis en el cual, ¿dónde se encuentra usted? ¿En dónde está usted? Amén. Probablemente los estragos del mundo son fuertes, lo oprime al hombre. Los estragos del mundo te destruye. Hay gente que son esclavos de un trabajo probablemente. Usted dirá, bueno, tengo que trabajar. Y eso es obvio. El que no trabaje no coma, ¿verdad? Pero el asunto es, mucha gente cae en la esclavitud del trabajo. La esclavitud del trabajo significa que usted, ¿verdad?, nunca tenga tiempo de servir a Dios. Puede que usted caiga en eso. Hay gente en este país, querido hermano, teniendo la bendición del Señor, teniendo todo, tener un trabajo, pero ¿sabe qué hacemos? Buscamos otro trabajo, doble trabajo. ¿Cuándo va usted a tener tiempo de servir a Dios? Si somos esclavos de muchas cosas en este mundo. En este mundo la Biblia dice que son pasajeras. Todo pasa. Todo pasa. Vivimos en este mundo como que fuéramos eternos, ¿cierto? Si les preguntara en este momento, ¿quién de ustedes o de mí me preguntara, ¿quién quisiera morir? Nadie. ¿Por qué? Porque somos seres vivientes. Pero el hombre está esclavizado por su pecado. Amén. O probablemente sea usted esclavo de una religión. La religión, amados hermanos, nunca salva al hombre. La religión no ha hecho nada por el hombre. La religión únicamente lo que te hace es aplacar que te sientas bien por un momento. Hay religiones, hay gente que dicen, para ser salvo, tienes que bautizarte. Otra religión dice, para ser salvo tienes que ir a pagar algo o tienes que pasar en el purgatorio. Somos esclavizados por esos tipos de creencias en el mundo. Hay gente que está esclavizado en esto. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la esclavitud del pecado. Otros están esclavizados por el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Querida iglesia, si yo les preguntara en este momento, ¿el dinero es malo? Claro que no. Pero la avaricia, eso es malo. Cuando usted tiene, quiere más. Si usted gana 1,000, quiere 1,500. Si usted llega a 1,500, quiere 2,000. Déjame decirle que en esa cosa, de esa forma, se va subiendo como la avaricia hacia el dinero. Amén. Mucha gente en estos tiempos están esclavizados por el dinero. Mucha gente en este día, jóvenes, caballeros, gente que están esclavizados por la pornografía. Gente que no se pueden salir de ahí, que están en un rincón sabiendo que están mal. El pecado te hace en un momento satisfacer, pero te das cuenta, buscas otra vez qué debes hacer. El pecado es momentáneo lo que es la felicidad. Otra gente que están esclavizados por las drogas, que no pueden vivir, no pueden salir de ahí porque son esclavos. Gente es esclavizado por el alcohol, por los cigarros. ¿Sí se le llama así, cigarros? Gente que fuman, están esclavizados por eso. No pueden dejar. Gente se esclavizan por envidia, gente se esclavizan por el odio. Hay mucha gente que están dañado su corazón, están esclavizados por el pecado.
¿Y sabe cuál es el resultado de todo eso? Cuando la gente se encuentra esclavizado en todo eso, el resultado es que es la aflicción. La aflicción. Viene aflicción en tu vida, viene angustia, viene opresión. Mire, iglesia, los resultados de todo eso es que el pecado rompe la comunión con Dios. Una persona está en pecado, ¿buscará a Dios? No, ha roto esa comunicación con Dios. Quisiera volver hacia Dios, pero no puede por el pecado. El pecado es tan fuerte. El pecado, no puedes volver hacia Dios. El pecado te cierra tu comunión con Dios. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 59, verso 2. Capítulo 59, verso 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Rompe la comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios. El pecado te aleja de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no tolera el pecado. Vuelva su rostro para no ver el pecado del hombre. Ahora, el pecado te aleja de Dios, pero daña tu relación con los demás. Mucha gente están dañados. No tienen una comunicación con su prójimo, con su hermano, por causa del pecado. No es por otra cosa. El pecado te aleja de Dios. Y en fin, te trae una destrucción a tu vida, que es muerte. Muerte trae el pecado, muerte. Nos dice en Ezequiel capítulo 18, verso 20. El pecado te lleva a la destrucción de tu vida. Te lleva a destruir tu familia. Te lleva a la muerte. La Biblia enseña que hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nos enseña Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice: el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. El Hijo dice: no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hay algo tan interesante en este texto, que usted no puede llevar los pecados de su hijo, pero ni usted puede llevar, ni el hijo puede llevar el pecado de su padre. Así que te presentarás ante Dios un día, y ese día serás juzgado ante Él. Tal como eres ante Dios seremos juzgados. Cada persona dará cuenta a Dios en un día. Se presentará ante el trono sublime, ante un Dios santo. ¿Qué dirás en ese día cuando te presentas ante Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuáles son nuestras excusas? ¿Qué será tu excusa en aquel día ante el trono sublime de Dios? Ante un Dios santo, ante un Dios sublime y grande, ante un majestad. Gloria sea el nombre de Jesús. Glorifique a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso, el pecado te cierra, te destituye del cielo. Porque es común hoy en día escuchar: la persona que murió estará en el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? La gente dice allá afuera: mi pariente murió, estará ahora en la gloria. Pero solo déjame decirle una cosa, que la Biblia dice que si ninguna persona se arrepiente de sus pecados,
nadie puede entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te destituye de la gloria de Dios. Mi amigo que te encuentras en este lugar, no fue por casualidad que te invitaron. Fue porque Dios quería hablarte en tu corazón. Fue para que Dios te acomodara de tus pecados, que eres un pecador ante Dios. La Biblia dice que Él nos destituye de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos destituye de la gloria de Dios? Es el pecado en el hombre. Está el hombre esclavizado por su pecado y por eso te destituye de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te está destituyendo de la gloria de Dios? ¿Cuál es el pecado que te está haciendo esclavo? Analiza tu vida. Analiza tu vida. ¿Cuál es la esclavitud del pecado en tu vida? ¿Qué es lo que no te deja de servir a Dios? Hay gente que están esclavizados por el pecado, pero déjame decirle, querida iglesia y amigos que te encuentran en este lugar, cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 7, mira lo que dice capítulo 7, Éxodo capítulo 3, perdón, el verso 7, nos dice así, y dijo luego Jehová, he visto la aflicción, he visto, y mira mi iglesia, lo que está diciendo, los resultados del pecado es de que es la aflicción que te trae tristeza en tu vida. Cuando estás practicando el pecado, te trae tristeza, amargura, dolor, culpabilidad en tu vida. Eso es lo que te hace el pecado. El pecado dice aflicción, dice que se encontraba afligido el pueblo, se encontraba triste. ¿Por qué? En términos espirituales estás, cuando te deleitas en el pecado, después de todo eso, de los estragos del mundo, te sientes afligido. Te sientes culpable de lo que has hecho. Te sientes triste porque lo que has cometido. Porque esos son los resultados del pecado. Hay un dolor en tu corazón. Hay culpabilidad. Llega la angustia. Es un estado efectivo de intranquilidad. No te deja tranquilo. Porque sabes que has pecado. Porque sabes que eres esclavo del pecado. Hay una intranquilidad o de aflicción, está relacionado con el miedo. Hay un miedo en tu vida, desesperación, incertidumbre. Angustia se funde fácilmente con el término ansiedad. Llega la ansiedad. Angustia está más enfocada en los síntomas físicos y la ansiedad en los síntomas psicológicos. Los síntomas son tanto físico como psicológico, es decir, afecta el cuerpo y el pensamiento. Te afecta el pecado, te afecta tu cuerpo físico y te afecta todos tus pensamientos. Y tú sentirás que no hay salida para ti. Mucha gente piensa que no valen nada. Mucha gente piensan que dice, yo no valgo nada. Llega la opresión en tu vida. La opresión en tu vida, cuando llegas, estás sometido. La opresión es que estás sometido a maltrato. Eso opresión, estás oprimido por alguien. Que significa que tú, mi amigo, que estás aquí, llega la opresión, es que significa que estás sometido a maltrato, a burlas, humillación, eres una tiranía de alguien, estás agobiado, encadenado, estás ofreciendo, tú sabes, eres esclavo. La Biblia nos enseña a quien usted sirve, usted es esclavo de ese, amén. A quien usted sirve, usted es esclavo, amén. Y si usted sirve al pecado, usted es un esclavo del pecado. El agobiado que lleva un peso grande, lo que lo abate, lo oprime, lo hace bajar los brazos. ¿Y qué dices? Estás cansado, sin ilusiones, sin ganas de luchar por la vida.
y llegas diciendo, yo no soy nada, no valgo nada. No valgo nada, porque eres esclavo del pecado. Y decir, no valgo nada. En la aflicción, después del pecado, llega la aflicción, llega la angustia, la opresión, que eres tiranía de alguien, que eres títere de alguien. Mi amigo, hay una buena noticia en eso. Dirás, yo he buscado buenos consejeros para salirme de este vicio. Dirás, yo he ido con psicólogos que me aconsejan qué debo de hacer para salir de esto. Eso no es la solución. Hay una solución. Hay una solución. Hay una solución. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una solución de salir de ahí. Hay una solución. Hay una liberación. Éxodo significa salida. Éxodo significa, el libro de Éxodo representa la redención. Éxodo significa salida. Significa redención. Vean conmigo el capítulo 3 de Éxodo que hemos leído en el verso 7. Y el verso 8 dice, el verso 7 nos estaba diciendo de cómo estaba el pueblo. Ahora el verso 8, mira lo que dice. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Nuestro segundo punto es, ¿quién es el que te puede sacar de Egipto? ¿Quién es el que te puede sacar de Egipto? Responde usted mismo ahí. Dice el verso, ¿qué dice el verso? Y he descendido. ¿Quién ha descendido para librarte? Cristo mismo, aleluya. El Redentor te puede sacar del pecado que te encuentras. El Redentor es Cristo mismo, quien te puede librar de esa esclavitud. La Biblia dice que Dios mismo descendió. Está diciendo ahí en el verso 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, sacarlos de en el mundo y traerte un reino en el cual puedes servir a Dios. Es lo que hemos visto y podemos nosotros decir con seguridad lo que nos dice Filipenses capítulo 2 verso 6. Filipenses capítulo 2 verso 6 nos dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el verso 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el verso 10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese Dios se despojó de sí mismo. Cristo Jesús se hizo hombre solo para sacarte donde tú te encuentras. Amigo, así como me ha librado Dios, te puede librar a ti. Porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Pero aquí hay alguien, y eres tú quien Dios te quiere sacar de ahí. Dios te quiere sacar de esa esclavitud del pecado.
Dice que Él descendió del cielo, tuvo que despojarse de su gloria para que viniera a salvarte del pecado en que te encuentras. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero el tercer día resucitó. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y a eso vino Cristo Jesús, para librarte, a eso vino. A eso vino. Mira lo que dice Lucas 4:18, cuando el Señor empieza su ministerio y dice: ¿a quién vino Cristo a librarlo? ¿A quién vino? Mira lo que dice Lucas 4, verso 18, y dice así: y el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de Cristo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. En este día puede ser sanado por Cristo Jesús. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos, a los esclavos del pecado. Hoy Dios ha descendido para librarte. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A eso ha venido Cristo Jesús. Hoy Dios te quiere libertar del pecado. Dios ha descendido para librarte de la esclavitud del pecado en que te encuentras. Dios es tan grande su amor. Dios es tan maravilloso que yo no merezco eso, pero Él se despojó de su gloria. Se hizo uno como de nosotros, porque no había hombre quien pudiera pagar tus pecados. No había. La Biblia nos enseña: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que simplemente es por Cristo Jesús, nuestro Redentor. A Él sea la alabanza y la gloria. Solo Cristo te puede librar del pecado. Dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación, como fin la vida eterna. Dice que más ahora que habéis sido, ¿qué dice? Libertados del pecado. Ahora puedes ser libre del pecado. Ahora mismo, dice Juan 8:36, ¿quién es el único que nos hace libre del pecado? Juan 8:36 nos dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres en la esclavitud en que te encuentras. Solo Dios te puede liberar. Solo Dios te puede liberar del pecado. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A eso vino. Cristo Jesús vino a llamar a aquellos pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a aquel que reconoce que es pecador. No aquel que dice: yo no he pecado. No, aquel que reconoce que es pecador. Dice la Biblia en lo que encontramos en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Cristo Jesús. Mi amigo que te encuentra en este lugar, nadie puede pagar el precio de tu pecado, a no ser que Cristo Jesús. Habrá dicho: bueno, hay gente dirá que son millonarios. ¿Qué puedo hacer para pagar mi redención? Para pagar para entrar al reino de los cielos. No es por dinero. Nadie puede comprar la salvación. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia.
Nadie puede comprar su salvación. Y ni tampoco usted puede redimir a alguien. Simplemente es Cristo Jesús. Porque nos enseña, mira, hay gente que se confía en eso. Salmo 49, verso 7. Salmo 49, verso 7 nos dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate o pagarle a Dios para que pueda rescatar. Ninguno. Porque la redención de su vida es de gran precio. Es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O en otra forma podríamos decir, para que nunca muere. Nadie puede hacer esto sino solamente Cristo Jesús. Mira lo que dice Colosenses 1:14. 1:14 nos dice: ¿quién es el que puede redimirnos? ¿Quién es el que nos compró a través de su sangre? Colosenses 1:14 nos dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Solamente en Cristo Jesús, amén. Solamente en Él. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Solamente Cristo Jesús te puede redimir. Nadie de aquí puede redimir a su hermano, o nadie puede salvar a su hermano. Usted pudo haber traído aquí en la iglesia, pero nadie, ni el predicador, ni nadie, sino que solamente Cristo Jesús te puede liberar del pecado. Solo Cristo Jesús. A Él sea la alabanza y la gloria. Y el gran precio que pagó Cristo Jesús fue en la cruz del Calvario, por su sangre derramado en la cruz por ti. Esa sangre se derramó. Esa sangre inocente se derramó para que tú pudieras recibir redención en este día. Cristo murió por tus pecados. Cristo te redimió a través de su sangre preciosa. Esa sangre no tiene precio. Esa sangre no tiene precio. Cristo te redimió. Hoy puedes venir hacia Él. Simplemente lo que debes hacer. Ahora te das cuenta de que estás en la esclavitud del pecado. ¿Cómo te encuentras? Los resultados del pecado te hemos mostrado cómo es. No sé cuáles son los estragos del mundo. No sé cuál es la esclavitud que te estás encontrando en este día. Ahora te he enseñado el Redentor, Cristo Jesús. Ahora nuestro tercer punto, y nos vamos en el verso 9, Éxodo capítulo 3, verso 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora nuestro tercer punto es: ¿qué es lo que tienes que hacer para salirte de Egipto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lea la primera frase del capítulo 3 del verso 9. ¿Qué dice? El clamor. ¿Cuál será tu clamor en este día? ¿Cuál es tu clamor? Que ya te diste cuenta que eres esclavo del pecado y que hay un Redentor que ha descendido del cielo para librarte. ¿Cuál es tu clamor? Dirás, hay una pregunta que deberías hacer en este día. Y esa pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ya te demostré que hay un Redentor. Ahora tu clamor es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? La Biblia nos enseña qué debemos hacer para ser salvo. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, verso 31. Si tú vienes solos, mira lo que debes hacer. Ahora, si tú vienes con tu familia, mira lo que debes hacer.
Mira lo que debes hacer en este día. ¿Qué debo hacer? Ese clamor debes hacerlo en este día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Hoy es la salvación. Hoy es el día de salvación. En la pregunta es el clamor que debes hacer. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El clamor que deberías hacer. Dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Hoy ha llegado la salvación en este lugar. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si crees en el Hijo, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, ¿qué debes hacer en este día? El clamor debe ser, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ese clamor debes hacerlo. Es de que, mira, nos enseña la Biblia, querido hermano, amigo, nos enseña el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú dices, no, yo no he pecado, parece que no es tan grande el pecado que he hecho. Mire, la Biblia dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el clamor que debe hacer? Más el que confiesa. Ese clamor, el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Aleluya. Este es el gran Dios que servimos, iglesia. Un Dios de misericordia que puede ver tu clamor en este día, que puede escuchar tu clamor en este día. Este es el gran Dios que servimos. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. No es para tanto lo que he hecho. No, no es así. Mejor confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados, alcanzarás misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos dice Juan, capítulo 1 de Juan 1:9, nos enseña la Biblia que Jesucristo, Él es fiel y justo, esperándote para perdonar tus pecados. Él es fiel y justo. Mira lo que dice Juan 1:9. Si confesare nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Ha llegado la liberación de la esclavitud del pecado. El Redentor es Cristo Jesús. El clamor que debes hacer en este día es confesarlo. Clame a Dios y Él te escucha. Si quiere que Dios vuelva su rostro hacia ti, si quiere que Dios te oye, si quieres que Dios te mire, te conozca en este día, clámale a Él, a ser parte de este pueblo que ha salido de la esclavitud del pecado. Clámale a Dios. Ahora, mire el clamor que debe hacer Romanos. Sigamos, Romanos 9, capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, que dice, serás salvo. El verso 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el clamor que debes confesar en este día. Es con la boca se confiese para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado en aquel día cuando Cristo vuelva. No serás avergonzado. Porque el verso 10 dice, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que invocan. El verso 13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ese es el clamor que debemos levantar en este día. Gloria sea el nombre
del Señor. Y nuestro punto 4 es el verso 10 del capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, verso 10. Y dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué significa eso, iglesia? El punto es el compromiso de los que ya han salido de Egipto. Amigo que te encuentres en este lugar, el pueblo del Señor ha estado orando por ti para que tú estuvieras en este lugar. El pueblo del Señor ha ayunado, apartado un día, orando por ti para que tú estuvieras aquí. Porque simplemente los salvos es los que van allá y traen gente para Cristo Jesús. Por eso dice, ven por tanto, y eso la iglesia, el pueblo del Señor lo ha hecho. Ha orado por ti. Ha estado orando. Tal vez un amigo se acercó contigo y dice, un hermano te dice, te invito a la iglesia. Tal vez con un folleto en la mano de ese amigo. Pues eso Dios te lo envió para que vinieras a Cristo Jesús. A ese Dios lo mandó. Tal vez te hizo una invitación. Y ustedes que se encuentran en las redes sociales, se hizo una invitación. Tal vez estás ahí en la cámara viendo y sabes que estás esclavizado por el pecado. Hoy Cristo te puede liberar del pecado. Póngase en la posición de pie. Nuestro punto es, hoy el tema es la liberación de la esclavitud del pecado. Todos aquellos que han sido liberados del pecado, les pido que oremos. Oremos al Señor. Y todo aquel que reconoce que está esclavizado, hoy es el día de salvación. Te mostré cómo te encuentras allá en el mundo. ¿Cuáles son los resultados del pecado? También te mostré que hay un redentor que te puede sacar de ahí. Ahora dirás, el tercer punto es, ¿qué debo de hacer? Y hoy ha llegado el día, el momento, el minuto. Ven a Cristo Jesús. Ven. Y tú sabes que estás en la esclavitud del pecado. Tal vez dirás, no es por tanto. Sí, si estás en el pecado, ven a Cristo Jesús. Abrimos un paréntesis para que puedas pasar a recibir esa salvación que Dios te puede dar. Reconoce que eres un pecador y clámale a Él que te puede librar en este día. Ven a Cristo Jesús. Hoy puedes ser libre de la esclavitud del pecado y puedes irte con la salvación de tu alma, en el cual día con día estás luchando. Ven a Cristo. Oremos, iglesia. Padre que habitas el cielo, venimos ante tu presencia, Dios mío. Señor, rompe cadenas en este día, Señor. Rompe cadenas, Padre eterno. Señor del cielo, te pedimos que obras, Señor, en cada corazón, es Dios eterno. Usted ha descendido, Señor, para librarnos, Dios mío. Ha llegado el momento. Cantémosle a Él mientras usted venga, Cristo Jesús. Cantémosle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo,